pasado ya aquellos días memorables del anuncio de la buena nueva, días que nos transportan a la alegría y el frescor de la Galilea, donde Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Allí, los árboles frutales colorean el verde manto que tapiza la tierra con el naranja y el amarillo de los cítricos, y las pequeñas flores silvestres los salpican de alegría con sus gráciles y efímeros vestidos y con sus graciosos balanceos al son de la perfumada brisa. Allí crecen los lirios del campo que el Padre de los cielos viste como nunca se vistió Salomón en toda su gloria. Y por doquier se escucha el borbotar vivo y gracioso del agua de los pequeños manantiales, los cuales a su paso vivifican y alegran la tierra hasta fluir libremente en las azules aguas del lago de Genesaret, llamado magnánimamente el mar de Galilea, o también Yam Kineret por su forma de arpa. Y en esta Galilea de frescor verde sonoro y de colorida alegría se han posado los pies del heraldo que anuncia la paz. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Sí, se han posado los pies del más hermoso de los hijos de Adán, los pies de Jesús de Nazaret, aquel que nos anuncia el Evangelio de la alegría y de la esperanza, aquel que nos trae las buenas nuevas de nuestra salvación. Jesús ha llenado toda la Galilea de vida con mayúsculas y vida en abundancia. Así ha disipado las oscuridades del corazón del hombre, ha perdonado sus pecados, ha curado sus enfermedades, lo ha levantado de la muerte, porque ha tomado y cargado sobre sí el peso de toda nuestra iniquidad. A su paso se retira Satanás como se retiraron las aguas al paso de los israelitas en el Mar Rojo, engullendo empero a Faraón y sus huestes. A su paso, un soplo de vida eterna es insuflado de nuevo en el hombre, cuya alma recobra su aliento primigenio, y la naturaleza toda parece recobrar nueva vida, se dilata y expansiona, y luce sus mejores galas. Jesús trae una nueva primavera a la tierra, después del largo y oscuro letargo que la ha cubierto desde el pecado de Adán. A su paso, la creación toda recobra su verdadera naturaleza y dignidad,
mayor aún que la que había perdido, mayor aún que la del Edén. Y el hombre se ve libre de la esclavitud del pecado, de las tinieblas de la muerte, y empieza a gustar de la libertad, de la verdad y de la vida verdadera, y se explaya y recrea, canta y alaba al Creador, hermanado con la creación toda, como hará después el poverelo de Asís. Toda la Galilea es como un nuevo Edén, como un huerto cerrado en que el amado se pasea, derramando la vida y embelleciendo y esmaltando todo a su paso. Mi amado ha bajado a su huerto, a las eras de balsameras, a apacentar en los huertos y recoger lirios. Yo soy para mi amado, y mi amado es para mí. Él pastorea entre los lirios. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro, nos dirá San Juan Evangelista. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
han pasado ya aquellos días memorables del anuncio de la buena nueva. Nos hallamos ahora en los días postreros de la misión de Jesús, el Mesías, en Jerusalén, donde se concentran el sacerdocio levítico ligado al templo y la realeza, las autoridades de Israel en definitiva. Se acerca la Pascua y la fiesta de los Ácimos, y los peregrinos están empezando a llegar a Jerusalén desde todas las pequeñas aldeas de Israel y desde la diáspora judía en el Imperio Romano. Esta va a ser la tercera Pascua que Jesús celebra en Jerusalén desde el comienzo de su misión. En todas sus visitas a Jerusalén durante las fiestas, Jesús ha ido convirtiéndose en señal contradicha, en piedra de tropiezo, en escándalo y causa de disensión. La repulsa y el rechazo han ido increciendo, dando paso a la negación de su identidad y a la persecución a muerte. La resurrección de Lázaro, poco tiempo antes, ha revelado el poder de Jesús sobre la muerte y, por tanto, su mesianidad y filiación divina, tal y como ha sido confesada por Marta, una de las hermanas de Lázaro. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Te hicieron llegar la noticia, Señor, de que tu amigo Lázaro, al que amabas, había enfermado, mas no acudiste enseguida, sino que dejaste pasar 2 días ex profeso. Te encontrabas entonces en el lugar donde Juan había bautizado, al otro lado del Jordán, en la región de Perea, a donde habías ido después de Hanucá, cuando habían intentado apedrearte en el templo. Todavía era de día y había luz. Todavía no había llegado tu hora, aunque estaba ya muy cerca, cuando decidiste ir a Betania, a donde Lázaro. Los apóstoles temían lo peor si te dejabas ver nuevamente en los alrededores de Jerusalén, mas tú sabías que la enfermedad de Lázaro era para que el Hijo de Dios fuera por ella glorificado por el milagro, culmen de todos los milagros, y porque sería el signo decisivo, el desencadenante de tu próxima glorificación en la Pascua. Tiempo atrás habías resucitado a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naim, mas ellos acababan de morir. Para Lázaro, en cambio,
Era el cuarto día de su sepultura. Además, no ocurriría este milagro en la Galilea de los gentiles, sino en las inmediaciones de Jerusalén bajo el control del Sanedrín. Los tiempos eran otros, el día estaba avanzado, y tu alma empezaba a barruntar lo que iba a sobrevenirte. El dolor que sentías por tu amigo, la angustia y a la vez el deseo de verlo todo cumplido, te afirmaron en tu voluntad de partir hacia Betania. La muerte de tu amigo presagiaba la inminencia de tu propia muerte, mas su resurrección anticiparía también la tuya, pues al levantarlo de la muerte, el Padre daría testimonio de tu mesianidad y filiación divina. Muchos han creído en Jesús a causa de la resurrección de Lázaro, mas cuantas más obras y señales dan testimonio de que Jesús es el enviado, el ungido y el Hijo de Dios, más enconada se vuelve la oposición y persecución por parte de las autoridades. La familia de Betania corre peligro, pues los sumos sacerdotes y los fariseos han decidido también matar a Lázaro. A causa de ello, a partir de ahora, esta familia a la que Jesús ama de un modo particular, participará muy de cerca en el drama de su contradicción, de su pasión. Esto explica el silencio acerca de aquella familia en la primerísima predicación apostólica plasmada en los evangelios de San Mateo y de San Marcos. Más tarde San Lucas comienza a presentarnos sucintamente a las dos hermanas, las cuales acogen al Señor cuando en los principios de su predicación visita una innombrada aldea. La parábola del rico malvado y de Lázaro el pobre, narrada por San Lucas, con su tremenda conclusión, parece sustentarse sobre el endurecimiento extremo con el cual los próceres jerosolimitanos han acogido el signo de la resurrección de Lázaro. He aquí que subimos a Jerusalén. Estaba cerca la Pesaj de los judíos. Subimos. Esta voz del Señor Yeshua recogen los tres evangelios sinópticos a propósito de la última subida del Señor a Jerusalén, la única subida referida por ellos, en la cual Yeshua HaMashiach va a consumar su obra personal en pro de su pueblo Israel y desde él en el mundo y por el mundo entero. San Juan introduce esta última peregrinación con esta expresión: estaba cerca la Pascua de los judíos. San Marcos nos asombra con algunos detalles exclusivos suyos y sorprendentes. Estaban en camino subiendo a Jerusalén, y Yeshua marchaba por delante, y siguiéndolo temían, estaban espantados. Y tomando de nuevo a los 12,
comenzó a decirles lo que habría de sobrevenirle. ¿No es la subida a Jerusalén una fiesta, un motivo de santa alegría? Así nos lo evoca el Salmo 122. Samachti beomrin li beit Adonai Melech, omdot hayu raglenu bisaraich Jerusalem. Oh, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Adonai. Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. Así lo viven aún en el momento que enfocamos algunos de los discípulos y discípulas que, como la madre de Jacobo y Juan, los Zebedeos, piensan en una manifestación inminente y fulgurante del reino de Dios. Peregrinar a Jerusalén es siempre subir para un verdadero hijo de Israel, partiendo incluso desde las altas mesetas o cordilleras de la tierra, uno, yendo a Jerusalén, sube. Con que, ¿de dónde el espanto en los discípulos a pesar del cual siguen al Maestro? San Juan nos lo aclarará. Así pues, Yeshua ya no caminaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí hacia la comarca junto al desierto, hacia una ciudad dicha Efraín, y allí moraba con sus discípulos. Una ciudad dicha Efraín va a ser la última población que acoja de modo más permanente la presencia del Señor Jesús antes de arrancar hacia Jerusalén para la Pesaj, la Pascua de su consumación. Dicha ciudad nos aparece por primera vez en aquel reparto de la Tierra Santa realizado por Josué, sucesor de Moisés, entre las tribus de Israel. La población es mencionada en el reparto con el nombre de Ofrá y Efratá, emplazada como a 1,25 leguas al norte de la bíblica Betel, lugar de la manifestación de Dios a los patriarcas. Yeshua ya no caminaba abiertamente entre los judíos, nos dice San Juan. La misión y toda la vida terrena del Señor Jesús transcurrió entre los judíos. Sin embargo, San Juan se refiere bajo esa denominación a los habitantes de la región de Judea y sobre todo a las autoridades y próceres de la ciudad santa. Desde Efraín, pues, Yeshua desciende hacia el fértil valle del Jordán acompañado de los apóstoles. Entre palmeras y cultivos alcanzan la nueva Jericó, construida cerca de los vestigios de una antiquísima, quizá la más antigua ciudad del mundo, la primera conquistada por Josué en la tierra prometida. Habiendo entrado en Jericó, Señor, encuentras al publicano Zaqueo subido a un sicómoro. Se trataba de un encuentro deseado, pues tú habías venido a salvar lo que estaba perdido. Aquel, como publicano e incluso jefe de publicanos, era pecador público, estafador y explotador. Sin embargo, ha buscado denodadamente encontrarse contigo. Ha respondido a su expectativa dejándote acoger en su casa. Zaqueo ha respondido a tu llamada al arrepentimiento y al cambio de vida. Sus bienes, su fortuna, repararán sus males e incluso la mitad de ellos será dedicada a obras de misericordia. Subimos a Jerusalén. No te has detenido mucho tiempo en Jericó, Señor Jesús, pues como nos había indicado mucho antes el relato de San Lucas, cumpliéndose los días de tu asunción, habías afirmado tu rostro para ir a Jerusalén. Sin embargo, habiendo salido de Jericó y puesto en camino junto con los discípulos y una multitud de peregrinos, se oye una voz, más bien un grito, que te detiene.
Ben David, Yeshua, Haneni. Hijo de David, Jesús, compadécete de mí. Alguien marginado, descartado de la sociedad, se asienta al borde del camino. Es el ciego Bartimeo. Aunque no vea, el rumor del paso de Jesús, el nazoreo, ha despertado en su alma la fe. Esa fe le ha vuelto tan activo que ha brincado hacia ti, Señor, y te ha nombrado con aquella misma palabra, plena de afecto y respeto, con la cual María de Magdala se asirá de tus pies en la mañana de resurrección, exclamando, Rabuní. Una vez curado, el ciego Bartimeo se une a la comitiva, a esa gran marcha que sube contigo a Jerusalén. Desde su salida de Efraín, descendiendo al valle del Jordán, saliendo de Jericó, el número de peregrinos que se unen a los apóstoles y a la naciente comunidad de discípulas y discípulos no cesa de aumentar. Ahora les espera el trecho más abrupto de su recorrido. Alejándose del valle del Jordán, los peregrinos afrontan la barrera montañosa, cuya cima, a modo de meseta ascendente, les conducirá a lo largo de unos 35 kilómetros hasta el Monte de los Olivos, hasta la contemplación de la ciudad santa. De mañanita, la caravana ha partido de Jericó. El frescor, casi frío matinal, les permite alcanzar enseguida los wadis, los barrancos encajados que reciben y encauzan las lluvias torrenciales. Apenas hace una semana que la luna nueva ha señalado el comienzo del mes de Nisán, acerca del cual, en otro tiempo, el Eterno instruyó así a los israelitas, forasteros y esclavos en Egipto. Este mes será para vosotros el principal de los meses, el primero de los meses del año. Muy pocos días antes ha acaecido el equinoccio primaveral. Las lluvias han cesado, pero aún discurren las aguas por los wadis, los barrancos. La marcha peregrina de Yeshua elegirá entre apresurar el paso y alcanzar así Jerusalén a la caída de la tarde, o bien pernoctar en el camino. Durante una pausa, deteniéndose para descanso y refrigerio en medio de la jornada, Yeshua les enseña una parábola. No la habla privadamente para los apóstoles y discípulas y discípulos más cercanos, también la escucha la multitud heterogénea de peregrinos que suben con él a Jerusalén. Todos presienten que algo definitivo, decisivo, va a suceder allí para la historia de ese resto de Israel que es el pueblo judío. ¿Acaecerá por fin la manifestación deslumbrante del reino de Dios? La parábola de las minas u onzas de oro responde la pregunta. Yeshua, siendo niño y joven, en el hogar de Nazaret, había escuchado cómo los adultos comentaban lo sucedido tras la muerte de Herodes el Grande. Arquelao, su hijo, viajando a la lejana urbe de Roma, había obtenido del emperador Augusto el derecho a la sucesión de su padre en Judea. En la parábola del Señor hay un eco remoto de aquel evento, aunque su significado es totalmente otro. Jesús será glorificado y partirá de este mundo, presentándose ante el Padre, quien le dará el reinado universal y eterno. Sin embargo, su realeza no se manifestará plenamente hasta la parusía, al final del mundo. Mientras tanto, en el devenir de la historia, el Mesías reparte dones a sus servidores, las minas u onzas, con las cuales han de negociar hasta el momento del balance. Será también el momento del juicio para los que rechazaron su realeza. Tras estas enseñanzas, la caravana de la Pascua ha recuperado fuerza y aliento
junto a las aguas de Imperat, las cuales recibieron siglos atrás la visita del profeta Jeremías. Desde allí, los peregrinos divergen en el itinerario. Yeshua, con los apóstoles y discípulos cercanos, orienta sus pasos hacia Betania, junto a los amigos de siempre. El resto de los peregrinos se encamina, con previa estación sobre el Monte de los Olivos, directamente a la ciudad santa. Estos preparan en Jerusalén el ambiente para la entrada triunfal. Se acerca Jesús, el profeta de Nazaret de la Galilea. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Preciso y precioso dato topográfico aportado por San Juan, desde la distancia en el tiempo y en el espacio, para quienes nunca pisaron la tierra de Israel. Según nuestras medidas, Betania dista de Jerusalén como 2.700 metros. Sin contradecirlo, este dato se contrasta con el aportado por San Lucas en el relato de la Ascensión. Tras ver al Señor resucitado ser bendecidos por Él, que entra en el santuario eterno, no construido por mano humana, los apóstoles se vuelven a Jerusalén con la comunidad de discípulos, con María, la Madre del Señor, y con las mujeres discípulas. Entran en la ciudad habiendo recorrido la distancia de un camino de sábado, esto es, entre 900 y 1000 metros. Betania, por tanto, se asienta sobre el Monte de los Olivos, más allá del trayecto permitido en día de sábado desde Jerusalén. La prohibición valía también en sentido inverso. Yeshua, tras la larga caminata desde Jericó, ha observado el descanso sabático en Betania. Atardecido el Sabbat, ha sido obsequiado con la cena en casa de Simón el leproso. 6 días antes de la Pesaj, Jesús es invitado a una cena en Betania, a la que asisten también Marta, María y Lázaro. La tensión se palpa en el ambiente por la presencia de Jesús. La gente estaba preguntándose si aparecería en Jerusalén por la fiesta, y las autoridades han decretado ya su detención. Jesús está recostado a la mesa junto a Lázaro, mientras Marta sirve. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Y la casa se llena del olor del perfume. El gesto de María nos evoca el de aquella pecadora perdonada en una escena que San Lucas nos narra en Galilea sin desvelarnos su identidad. Ahora bien, el apóstol Juan sí nos revela en su Evangelio la identidad de aquella pecadora cuando nos presenta a la familia de Betania. María, hermana de Marta y Lázaro, es presentada como aquella que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Así parece que ambas, la pecadora en Galilea y María de Betania, sean la misma persona. San Mateo, por su parte, arroja más luz al respecto cuando nos habla de María Magdalena y de la otra María, la cual es María de Cleofás. Puesto que la otra María es María de Cleofás y no María de Betania, y no habiendo más que 2 Marías, además de la Madre del Señor, parece concluirse que María Magdalena es María de Betania. Así pues,
la mujer que había ungido los pies a Jesús en Galilea es la misma que ahora los unge en Betania y la que también, tras la crucifixión, bajo la luz del crepúsculo, sentada frente al sepulcro, observará junto a María de Cleofás cómo el Señor será sepultado, con la cual preparará los aromas. A esta mujer, a ella, María Magdalena, se aparecerá primeramente el resucitado. En Galilea, María Magdalena se había arrojado a los pies del Señor, los había bañado con las lágrimas de su arrepentimiento, los había secado con sus cabellos, los había besado y los había ungido con perfume. En cambio, el fariseo que había invitado a Jesús a comer, al entrar en su casa, no le había dado agua para lavarse los pies del polvo del camino. No le había saludado con el beso de bienvenida, ni le había honrado ungiéndole la cabeza con aceite. María Magdalena había mostrado mucho amor y el Señor le perdonó sus muchos pecados. Desde esa escena en Galilea, aquella que en el pasado había vivido en Magdala, se convierte en una de las discípulas más amadas del Señor, sino la que más, y junto a otras mujeres ha ido acompañándole en la proclamación de la buena nueva del reino, por ciudades y pueblos, sirviéndole con sus bienes. Siempre está sentada a los pies del Maestro, escuchando su palabra y amándole con todo su ser. Ahora, en las vísperas de la Pascua, la fiel y apasionada María se encuentra en Betania y se arroja otra vez a los pies de su Maestro y Señor, mas ya no para derramar lágrimas de arrepentimiento, sino para ungirle con perfume de nardo. María Magdalena quiebra el frasco de alabastro y lo derrama todo sobre la cabeza y los pies de su amado Jesús. Lo quiebra de un golpe, urgida por el amor que como fuego impetuoso y bravío llamea sin tregua en su corazón, y apremiada por el gemido que como fuente de agua viva brota de su alma consumiéndola. María se quiebra y rompe, se deshace y derrama toda ante su Señor. No se reserva nada, no se guarda nada para sí. Se entrega derramándose toda, y el frasco quebrado exhala todo el perfume puro de nardo. María Magdalena quebró el frasco de su vida, Señor, y tú lo rehiciste de nuevo por la fuerza de tu Espíritu, haciendo reflejar en ella la luz increada con toda pureza y transparencia. Habiendo pues quebrado su vida, ahora María quiebra todo su ser. No quiere nada para sí, no quiere ser ni vivir en sí. Ella quiere que tú, Señor, seas su ser y su vida toda. Y ahora parece que ya no se oye el borbotar del llanto de su corazón, ni los gemidos irresistibles de su alma. Parece ahora que todo su ser exhala su más íntimo y puro perfume, en un silencio extático, sin palabras. Solo parece intuirse la ligera e ingrávida brisa de su espíritu.
Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, en orden a la misión. El Padre había dado testimonio de su Hijo amado con su propia voz. Pedro, la roca de su futura Quejilá, de su futura Eclesia, había reconocido su mesianidad y filiación divina, y ahora María, la discípula amada, sella su fe en él con el gesto de la unción. Ella le ha seguido, le ha servido y sobre todo le ha amado. Y en estos momentos siente y padece la contradicción que envuelve a Yeshua y presiente el drama del desenlace de su vida y reconoce su realeza, su mesianidad, su divinidad, ungiéndole y confesando así su fe en él con todo el amor de que es capaz. En medio de la creciente contradicción, repulsa y negación, cuando muchos tienen miedo de confesar su fe en el Mesías por temor a las autoridades, María se derrama toda a sus pies, ungiéndole con perfume, mostrando así no solo su amor y su total adhesión, sino todo su reconocimiento ante su persona. María, al haber sido una pecadora pública, se siente libre de todo respeto humano. Conoce las miserias de los hombres, sus propias miserias, y confiesa con todo su ser la identidad de Jesús con el gesto de la unción. Su adhesión y confesión no son de palabra, no son exteriores, sino a través de la más absoluta y total donación de sí misma, de todo su ser, cuerpo, mente, corazón y alma, en espíritu y verdad. Le unge la cabeza como a su Maestro y Mesías, y le unge los pies postrándose en adoración ante su Señor y su Dios. Ante la inminencia de su sacrificio, María presiente lo que hay en el corazón de Jesús. Los apóstoles piensan en los pobres, encizañados por Judas, mas María mira a Jesús, solo a Jesús, y se siente en total comunión con Él. Y Jesús se siente reconocido abiertamente, con fe y adhesión plenas a su persona, y se siente amado, amado con todo el amor de que una criatura es capaz, amado absoluta e incondicionalmente, y se siente confortado, consolado en su corazón, en medio de la contradicción y el rechazo. Jesús no mira nuestra fragilidad, nuestro pecado, pues sabe que estamos hechos de barro. Solo mira nuestro amor. Ningún hombre es justo ante Dios. Nuestra justicia consiste en creer en Él, en reconocerle y amarle. María unge a Jesús en los días primeros y en los postreros. En los primeros, como signo de conversión ante la buena nueva del reino, y en los postreros, como reconocimiento y confesión de su mesianidad y filiación divina. Su figura recorre todo el Evangelio, desde la predicación de la buena nueva en Galilea hasta la contradicción, repulsa y negación que conducirán al Mesías a la muerte y a su glorificación. La vida de María Magdalena nos muestra, pues, el recorrido de todo discípulo del Señor,
de las tinieblas a la luz, como nos dice San Pedro. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Su actitud ante el Señor la identifica. Siempre se arroja y postra a sus pies. En su conversión, en casa de Simón el fariseo. Después, cuando es llamada por el Señor y sale a su encuentro inmediatamente antes de la resurrección de Lázaro. Y finalmente a los pies de la cruz, para arrojarse nuevamente a los pies del resucitado. Y en medio de este bálsamo para Jesús, Judas Iscariote alza la voz contra el gesto de María Magdalena, so pretexto de preocupación por los pobres. La luz descubre las tinieblas y éstas se revuelven contra el ungido del Señor. Los apóstoles se unen al reproche de Judas, inconscientes de la intención de éste. El Maestro les ha advertido varias veces acerca de su pasión, mas ellos todavía no han comprendido, no comprenden la inminencia de su sacrificio, no presienten que los acontecimientos están a punto de precipitarse. Su fe deberá progresar hasta la total donación de sí mismos. María se donó ya toda en su conversión y su vida es una confesión clamorosa de la mesianidad divina de Yeshua. La discípula amada presiente la pasión de su Maestro y Señor y padece en íntima comunión con Él. Entonces Jesús sale en defensa de María, dando a entender que, con la unción, ella ha anticipado su sepultura. Judas sale de la estancia y va donde los sumos sacerdotes para negociar la forma de entregárselo. A partir de ahora, él andará buscando el momento oportuno para entregarlo.